que se llama Roles en la Familia, que está enfocado más precisamente al papel del hombre y la mujer en la familia. Así que iniciamos con este tema, parte 2, la participación de las mujeres en la iglesia, en lo que corresponde al tema de liderazgo y enseñanza. Entonces, igual, enfoquémonos en ese tema. Cada clase tiene su aspecto. Hoy vamos a estudiar 3 pasajes principales, que como el mismo libro lo plantea, es un exégesis de pasajes selectos. Estos son los pasajes en el Nuevo Testamento que tratan el tema del papel de la mujer en cuanto a liderazgo y enseñanza o predicación en la iglesia. Son los temas o las escrituras más amplias sobre esto, ¿no? A lo mejor hay una que otra referencia por ahí más pequeña, pero estos son los pasajes más importantes. 1 Corintios 11, del 1 al 16, 1 Corintios 14, 33 al 40, 1 Timoteo 2, del 11 al 15. Entonces, de lo que se trata hoy es hacer una exégesis de cada uno de estos pasajes. Yo se los voy a presentar de una forma resumida, sintetizada, pero en realidad, si tú lees el documento o el libro, es un análisis muy técnico, bastante completo. Yo lo que hice es tratar de sintetizarlo para una comprensión más fácil. Así que vamos a iniciar con 1 Corintios 11, del 1 al 16. Y vamos a tener aquí en pantalla el pasaje completo. En la versión NBI dice: imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Los elogio, porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas, tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se lo cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Muy bien, seguramente hay preguntas sobre este pasaje. Algunas preguntas que surgen sobre 1 Corintios 11, 1 al 16, son estas. ¿Por qué es tan importante esto de cubrir o descubrir las cabezas? ¿Qué tiene de especial eso, no? Y especialmente hablo de preguntas desde nuestro contexto cultural del siglo XXI. 2, el pasaje enseña que las mujeres sí pueden orar y profetizar, o sea que entonces sí participaban en los servicios. 3, ¿cuál es el tema con el cabello largo y el cabello corto? ¿Qué tanto problema hay con eso? 4, y eso que los ángeles, ¿de dónde salen, no? ¿Qué tienen que ver ellos en esto? Y 5, ¿cuáles serían los principios aplicables a culturas diferentes? Así que son algunas dudas que pueden surgir al leer este pasaje de manera superficial y que pues generan mucha confusión en las personas. Cuando solamente se ve por encima la escritura y tratamos inmediatamente de encontrarle una aplicación, no solo podemos terminar confundidos, sino también podemos terminar ejerciendo malas aplicaciones del texto, incorrectas. Así que
lo que vamos a hacer es una exégesis, pues lo más completa que se pueda en este poco tiempo que tenemos, con cada pasaje. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico, social, cultural del pasaje. Vamos a hablar también de exégesis idea por idea o pensamiento por pensamiento dentro del texto, y de esa manera vamos a ir sacando conclusiones. En este tema de 1 Corintios 11, si hablamos de contexto, tenemos que recordar cuál era el propósito de toda la carta, 1 Corintios. Era tratar diversos problemas de desunión, como lo muestra capítulo 1, versículos 18 al 25. Había desunión en la iglesia. También Pablo quería tratar el error doctrinal en que estaba cayendo la iglesia. ¿Cuál era este? Había un sincretismo, es decir, una mezcla de lo que en griego se llamaba la sofía, que es la sabiduría helenística, con el cristianismo. Y estaban fusionando las dos cosas, al menos eso estaban intentando hacer. Especialmente el capítulo 11, su contexto es totalmente las reuniones formales de las iglesias casa o asambleas más grandes de la iglesia. Una asamblea pública de la iglesia, de toda la iglesia. Entonces, en eso se está enfocando el capítulo 11 especialmente. Dentro de la iglesia, resulta que había divisiones entre ricos y pobres. Había problemas sociales adentro. Había discriminación también dentro de la misma iglesia. Cuando era la hora de la cena del Señor, los ricos no compartían sus buenas comidas con los pobres y los dejaban ahí comer lo poco que llevaban. Había un ambiente muy feo, y es parte de lo que Pablo trata en la carta. Además está esta idea de lo que se llama la nueva mujer romana, que lo vamos a explorar más adelante en esta clase, que básicamente eran mujeres muy independientes, que tenían sus propios negocios y que estaban desarrollando todo un movimiento dentro del Imperio Romano que impactó a la iglesia. Y por último, estaba la ley romana y las costumbres griegas. El mundo grecorromano de aquel tiempo se movía en base a dos ideas principales. Digamos que su sociedad estaba basada en dos ideas principales. Uno, el tema del honor y la vergüenza. Todo lo veían en temas de si esto le da honor a tu familia, si esto honra a tu padre, si esto honra a esto el otro, o si estás dándonos una vergüenza a todos, ¿no? Se movía mucho ese discurso. Y también el tema del patrón cliente. Yo soy el que te patrocino, yo soy el que te apoyo, entonces tú me debes algo a mí. Incluso con el apóstol Pablo, cuando quisieron apoyarlo económicamente, no solo era como, mira, te ayudo para tus viajes, sino entraban en este canal de patrón-cliente y de repente se sentían con autoridad sobre Pablo porque le daban dinero, y por eso él rechazó el apoyo de algunas iglesias, porque estaban con este camino, esta mentalidad. No era una ayuda desinteresada por la causa. Así que es un poco del contexto social que había en el mundo grecorromano, y ya entrando al texto, vamos a ir analizando idea por idea. 1 Corintios 11:1 dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Ok. Antes incluso de hablar que del cabello, que del velo, que el hombre, que la mujer, lo primero que debemos analizar es este versículo, porque aquí hay una clave muy importante. Los corintios estaban preocupados por asimilar la cultura carnal de la ciudad. Me refiero a los corintios, la iglesia. La iglesia de Corinto estaba muy preocupada por sentirse parte de su cultura, ¿no? Por sentirse parte de su mundo. Y de alguna manera estaban trayendo elementos de su cultura local de la ciudad a la iglesia. Y Pablo, todo su objetivo es, ¿saben qué? No vean su cultura, vean a Cristo, imítenlo a él, no sigan los pasos de su cultura. Entonces, todas las instrucciones que siguen, pues toman esto como punto de partida. No ver la cultura que los rodeaba y querer imitarla, sino más bien imitar a Cristo. ¿Ok? Ese es versículo 1. Si nos vamos al versículo 3, dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué empieza con este discurso?
La palabra griega que se traduce como cabeza, algunos traductores también la traducen como fuente, ¿okay? Pero aquí surge una duda. ¿Cómo que el hombre es cabeza de la mujer, Dios es cabeza de Cristo? Entonces esto nos transmitiría subordinación de mujeres y disminución de su personalidad, porque entonces el hombre es cabeza de la mujer vale menos, la mujer es menos importante, la mujer tiene menos peso en la iglesia. Bueno, estas preguntas se contestan con la primera clase. Recuerden que ya hablamos todo el contexto de Génesis, de cómo para Dios los dos somos igual de importantes, hombre y mujer. Tenemos funciones diferentes en la vida y también en la iglesia, pero somos igualmente importantes. Entonces, esas preguntas ya se contestaron. Y lo que tenemos que partir de aquí es que si Génesis ya nos mostró eso, no debemos confundirnos en estos pasajes pensando que Dios ya cambió de opinión y que siempre no valemos lo mismo. No, ya se explicó eso. Entonces, eso ya lo damos por hecho. Entonces, estos pasajes tienen que referirse a otra cosa. Ya no es un tema de valor del hombre o la mujer o de importancia del hombre y la mujer o nada de eso. Más bien se vuelve un tema de funciones, ¿ok? De funciones y de roles y de orden. 1 Corintios 11, 4, todo hombre que ora profetiza con la cabeza descubierta, deshonra al que es su cabeza. Y la mujer que ora profetiza con cabeza descubierta, también deshonra al que es su cabeza. Y aquí hay temas de cubrirse o no la cabeza, y luego el versículo 6 habla del cabello, ¿ok? Que el pelo corto, rasurado, dice ahí, que es una vergüenza para la mujer. Y el hombre no debe cubrirse la cabeza. Entonces, aquí hay otra cuestión. ¿Cómo interpretamos esto? Entendiendo la cultura, hay que comprender que los revestimientos del cuerpo, velo, capa, este tipo de cosas, eran signos de propiedad en la sociedad grecorromana. Eso es muy diferente a nuestra sociedad hoy. Hoy si alguien trae una mujer trae un chal o trae una gorra o un sombrero, pues no significa nada de eso. En aquel tiempo era distinto, significaba algo. Por ejemplo, las casadas debían cubrir sus cabezas en público, lo tenían que hacer, porque si no, era mal visto. Era como si la mujer casada no se diera a respetar. ¿Okay? Tal vez no tenemos hoy un paralelo, podríamos decir, no, pues el anillo de casada, eso me muestra que soy casada y los hombres así no se me acercan, pero en realidad pues ya ni tanto, ¿no? Que muchas casadas no usan los anillos, luego las asaltan, se los quitan, entonces pues mejor no. Entonces ya no es eso, entonces como que no hay un punto de referencia claro para nosotros, pero en aquel tiempo, si eras una mujer casada, tenías que cubrirte la cabeza. Y no me refiero en la iglesia, me refiero en la sociedad grecorromano. Había también un código de vestimenta público. De hecho, había oficiales romanos que andaban vigilando, hasta tenían un nombre. Era como guardianes del orden público y andaban vigilando en las calles que la gente se vistiera bien y se comportara y te podían reportar. No, tampoco tenemos algo así ahora, pero ellos estaban especializados en vestimenta. Entonces, podían ser reportadas las mujeres que no siguieran estos lineamientos, ¿no?, de la cultura grecorromana. Y algo importante entender, a las adúlteras les rasuraban la cabeza. Por eso era una señal de vergüenza. Una mujer con el pelo corto o rasurada implicaba que había sido adúltera y era como un castigo público para que todos se dieran cuenta de lo que hizo. Entonces, pues era humillante, ¿ves? Por eso Pablo habla de ese tema como una vergüenza. Ellas entendían a qué se refería. Hoy nosotros no. Una mujer con cabello corto o incluso si no tiene cabello, ¿no? Por ejemplo, mujeres que están en tratamientos de quimioterapias, que pierden el cabello, pues nadie las juzga en ese sentido. Pero en aquel tiempo sí, así era. Y punto 5, en ese contexto cultural, el tema de la cobertura o el cabello podían ser una desgracia. Pues sí, porque se quitaban el velo las casadas, caían en desgracia, en deshonra. A una mujer estaba sin cabello, era también sujeta a burla y a juicio público. Entonces,
eran temas muy delicados para la sociedad de aquella época. Y obviamente la iglesia pertenecía a la sociedad y reflejaba también las creencias de la sociedad. Y eso es lo que estamos encontrando en estos pasajes. Si continuamos a partir del versículo 7 hasta el 12, nos habla aquí del hombre, ¿no? Y dice, y aquí empieza a dar Pablo unos argumentos como que ya más teológicos. El hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Aquí hay varias afirmaciones que suenan a los ojos de las personas que apoyan, no sé, ideas feministas radicales que atacan a la Biblia. Con esto afirman que hay machismo, que Pablo era misógino, que Pablo hacía menos a la mujer y levantaba al hombre, porque imagínate la frase, la mujer es la gloria del hombre, ni siquiera la gloria de Dios, es del hombre nada más. Y luego la mujer procede del hombre, ¿ok? Entonces aquí como que esto crea un poquito de conflicto, pero vamos a entenderlo mejor recordando el contexto de la clase pasada. Ya demostramos que para Dios ambos somos creados a su imagen, valemos lo mismo, Cristo murió por nosotros por igual y en el cuerpo de Cristo ya no debe haber esas divisiones. Yo soy hombre, valgo más, tú eres mujer, vales menos. Eso no. Aunque la cultura alrededor incluso lo llegue a creer así, en el cuerpo de Cristo, no. Entonces, hay otra explicación. Esta afirmación o este discurso de Pablo no apunta a la importancia o a la identidad del género. Si es hombre, si es mujer, ¿cuál vale más? Más bien apunta hacia el orden y propiedad. ¿Y cómo sabemos esto? Porque los versículos 11 y 12 le dan el equilibrio a este texto. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todo proviene de Dios. O sea, por un lado empieza diciendo el hombre acá primero se creó el hombre, después la mujer, y después dice, pero la verdad, uno no existe sin el otro. Y de alguna manera hay conexión, hay interdependencia, hay mutualidad entre hombre y mujer. Se necesitan. Más bien todo proviene de Dios. Entonces, esos dos versículos le dan el equilibrio teológico a este pasaje para no irnos a esos extremos y acusar a Pablo de misógino, de machista. Más bien, él está desarrollando una idea y la cierra bien en el 11 y 12, poniendo el balance, ¿no? Y ayudando a entender más bien que de acuerdo al orden de la creación, como desde el inicio de la creación Dios tuvo un orden, así en la iglesia debe haber un orden. Varias veces Pablo va a recurrir al tema de la creación para tratar de explicar el orden en los servicios. ¿Ok? Entonces, este es un recurso recurrente en Pablo. Va a regresar una y otra vez a recordar quién fue creado primero, quién fue creado después, y básicamente para apelar a que haya un orden y haya propiedad en el culto público y que no haya razones para dar vergüenza. Ahora, esta afirmación de los ángeles, cuando dice el versículo 10, por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer tiene autoridad sobre su cabeza. Hay varias interpretaciones, no está muy claro el significado, pero una de ellas podría ser mensajeros, porque ángel también es una palabra en griego que significa un mensajero. Puede ser que no se refiera a seres divinos, sino a los mensajeros, a esos funcionarios que informaban de violaciones al código. Entonces, pues tendría sentido este versículo. Por causa de esos mensajeros, por causa de esos funcionarios, la mujer debe cuidar cómo se viste dentro de la iglesia, para no dar una causa de vergüenza o de acusación a la iglesia. ¿Ok? Esa es una posible interpretación. Otra, literalmente, que se refiere a los seres divinos, lo cual me conectaría a lo que hablamos en algún otro taller que les di, o creo que fue en la primera clase también, la primera parte, no, en el curso de ministros, ¿no? Lo que hablamos acerca de el adversario y cómo trabaja Satanás
Y para quienes están escuchando esta clase y no saben de esta serie, les invito a buscar el canal de la región Santa Mónica, la serie Resistiendo al Adversario, el canal YouTube. Encuentras esa serie y ahí se habla de lo que hicieron los ángeles rebeldes que bajaron a la tierra y se mezclaron con mujeres y pues hay una posibilidad que esa es otra interpretación, que las mujeres se cuidaran de los ángeles. Pero bueno, son las dos posibilidades, ¿ok? Así que de esa manera revisamos este pasaje. Continuando con el mismo, vámonos ahora a los versículos 13 al 16. Y dice Pablo, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Esa pregunta se está refiriendo a una cuestión de orden, de una buena imagen de la iglesia en la sociedad. ¿Es apropiado que lo haga bajo el contexto de su sociedad? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras gloria para la mujer llevar cabello largo? En ese momento, en esa cultura, así lo veían, ¿ok? Básicamente, el orden natural implicaba que el hombre no pareciera mujer llevando cabello largo. En ese tiempo, pues si traían, en el Imperio Romano, si un hombre traía el cabello largo, o era un bárbaro de estos pueblos bárbaros que así acostumbraban a andar, sin orden, sin aseo, sin cuidado, o quería ser mujer, entonces no había de otra. Entonces que no era algo correcto. Hoy ha cambiado todo esto, yo lo sé, pero en ese momento sí lo veían. Y también algo que menciona aquí Pablo, dice, si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre. Entonces estamos hablando de costumbres que se formaron dentro de las iglesias locales del primer siglo y que más o menos todas tenían las mismas costumbres, tratando de no escandalizar su cultura, tratando de no afectar la imagen pública de la iglesia en su sociedad, ¿ok? Y de mantener la unidad entre las congregaciones. Ese era el objetivo de Pablo. Con eso terminamos esa sección. Y algo interesante también, para cerrar este análisis, es el versículo 5. En cambio, toda mujer que ora o profetiza, ¿qué quiere decir? Pues si lo hacían, la mujer oraba y profetizaba públicamente en una reunión de la iglesia. ¿Qué era profetizar? Era ejercer el don espiritual de la profecía, que implicaba recibir una revelación directa de Dios en el momento y hablarlo en la iglesia, exponerlo públicamente. Era como dar una pequeña predicación pública porque acababan de recibir un mensaje de Dios. Así pasaba con los dones milagrosos. Ya no operan esos dones, es lo que nosotros creemos en la iglesia por muchas razones, es tema de otro estudio, pero lo hacían y las mujeres sí lo hacían. Entonces, ¿cuál era el punto? Respetar el orden y no dar motivos escándalos sociales en el contexto cultural de la época. Eso era lo que Pablo estaba tratando de transmitir. Orden. Debe haber orden y no debemos ser motivo de vergüenza para el mundo. ¿Okay? Ni hombres ni mujeres debían dar motivos de vergüenza, porque también los hombres tenían lo suyo. Vamos a verlo en otros pasajes. No era solo un problema con las mujeres. Ese es 1 Corintios 11. Vamos a 1 Corintios 14, 33 al 40. Vamos a leerlo. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas, como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. ¿Okay? Entonces, este es el pasaje.
vamos a ver qué preguntas nos surgen inmediatamente de una lectura superficial. A ver, ¿cómo está eso? Entonces, ¿las mujeres nunca deben hablar en la iglesia? ¿Deben estar en silencio siempre? ¿O será que el silencio solo es para una parte del servicio del culto y para otra no? ¿O eso de la sumisión significa que no pueden hablar y deben estar en silencio? ¿Eso significa ser sumisas? ¿O qué pasa si una mujer no tiene esposo a quien hacerle preguntas en casa? Son preguntas que surgen de leer el texto, como les digo, de una forma superficial, tratar de darle una explicación inmediata y nos enfrentamos con estas dudas que no se resuelven de forma tan obvia. Así que necesitamos también entender un poquito más de contexto sobre este pasaje. ¿Cuáles eran las causas de divisiones en Corinto? Había toda una serie de cosas. Inmoralidad, capítulo 5, demandas, el capítulo 6, el divorcio, el capítulo 7, el tema de la comida, capítulo 8, la Santa Cena en el 11, el ejercicio de los dones milagrosos del Espíritu Santo en el capítulo 12, el tema de la resurrección futura en el capítulo 15 y aún el tema del dinero en el 16. Había muchas causas de división en la iglesia de Corinto y pues otra más era el tema de las reuniones. En las reuniones, como les decía, pasaban cosas complicadas. Cómo se llevaba a cabo la cena del Señor era un motivo de discusión, de discordia. Cómo las mujeres se comportaban en la iglesia ya estaba causando un problema. Ahorita vamos a entender por qué. La expresión de dones milagrosos, la unidad, el decoro, cómo se vestían algunas personas en la iglesia, también ya estaba afectando, y la glorificación de Dios. ¿Okay? Entonces la iglesia de Corinto era una iglesia muy dividida y que tenía serios problemas sociales adentro de la organización. Ahora, también hay que entender un poquito la visión helenística de la mujer tradicional griega o grecorromana. Estaba basada esta visión en los escritos de Platón y Aristóteles, que planteaban que la mujer simplemente era una servidora del hombre. Y también el tema del honor y vergüenza se definían así, en base a pues ese rol de la mujer, si realmente servía al hombre o no. También hablaban de que la mujer debía vestirse apropiadamente en público. Se acostumbraba que si eran casadas siempre anduvieran acompañadas de su marido en reuniones públicas, no estuvieran solas. Las mujeres en silencio en las reuniones. Sí, si había una reunión con hombres que no eran sus maridos, debían estar en silencio. No podían estar interrumpiendo a los hombres, ni corrigiéndolos, ni bromeando con ellos, porque no era apropiado para una mujer casada hacer eso. Y si tenían dudas o cuestiones, en casa hablaban libremente con su marido. Esa era la visión helenística de la mujer. Y otro contexto de las reuniones de la iglesia en Corinto era que se hablaba en lenguas simultáneamente. Y también varios oradores hablaban igual de manera simultánea con el don de profecía. Uno de recibir una revelación de Dios la hablaba, luego hablaba otro, luego hablaba otro, y esto empezó a generar mucha confusión, mucho desorden. Así que con este contexto es que Pablo escribe lo que acabamos de leer. Vamos a comprender otro aspecto importante. Y ahora sí vamos a entrar en el tema de la nueva mujer romana. ¿Cómo era esto? Bueno, los estudiosos le llaman así a un movimiento de corte feminista que se empezó a generar en el Imperio Romano, en varias ciudades del Imperio Romano. ¿Cuál era el objetivo de estas mujeres? Elevar el estatus de la mujer. La mujer en esa época estaba limitada en sus libertades y en su participación en la vida pública. Estaban limitadas a ese modelo que les dije de la mujer tradicional grecorromana en base a la filosofía griega y querían esas libertades. Querían tener más participación en la vida pública. Los hombres tenían muchas libertades aunque fueran casados y a ellas se les hacía injusto que ellas no podían tener esas mismas libertades. Entonces, estas mujeres empezaron a presionar a su sociedad para que se les dieran también esas libertades. ¿Ok? Aparte de esto era usar ropa y peinados muy permisivos
sin modestia. ¿Okay? Esta ropa cara, peinados caros, ostentosos, para llamar la atención, incluso mujeres casadas haciendo eso escandalizaba a la sociedad romana, porque salían de ese molde en que tenían a la mujer grecorromana sometida, que no podía hablar, que tenía que estar siempre con el esposo. Estas mujeres no, decían, no, ya me cansé de eso, quiero ser libre. Y empezaron a expresar su libertad así. Además, querían las libertades de los hombres en el ámbito sexual. Por ejemplo, los hombres podían tener múltiples relaciones sexuales, aunque eran casados, y no les iba nada mal, ¿no? No tenían gran consecuencia, pero la mujer sí. Cuidado de la que hiciera eso, porque ya les dije que las rapaban, las avergonzaban públicamente. Entonces, lo que estas mujeres reclamaban era, bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Tenemos también ese derecho. Y querían libertad sexual, como los hombres. Tanto que comenzaron a practicar la anticoncepción y el aborto también, porque querían pues una vida libertina sin consecuencias. Y también en el ámbito social se aventuraban a hablar en público delante de los hombres, ejerciendo opiniones, hablando de enseñanza, compartiendo filosofía. En reuniones sociales, cada vez más y más mujeres empezaban a hacer esto. Y sobre todo estamos hablando de mujeres pudientes, de mujeres con dinero, de mujeres con una buena posición. Se empezaron a sentir empoderadas. Y aparte que varias se hicieron como empresarias, tenían sus propios negocios, empezaron a ganar dinero y se empezaron a sentir poderosas. ¿Ok? Entonces desafiaron a los estándares culturales de su época. Y el problema es que eso se infiltró a la iglesia. Vamos a ver cómo sucedió. Versículo 33 dice, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Nuevamente, ¿cuál es el principio rector para todo este pasaje? En la adoración corporativa debe haber orden. Debe haber orden. Todo tipo de desorden es contrario a la fe cristiana. ¿Sí? Así como vimos en el otro pasaje, que los corintios tenían que imitar a Cristo, en este pasaje debían tener orden. Y si vamos avanzando, Pablo empieza a hablar de la costumbre en las congregaciones de los creyentes. ¿Cuál era esa costumbre? Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Y si quieren hablar, que lo pregunten en casa a sus esposos. Y luego dice, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Aquí está la clave, ¿no? de esta cuestión social, cultural que te estoy diciendo. La palabra silencio en el versículo 34, desde el griego, está en modo presente infinitivo. Eso quiere decir que se refería más bien a detener la charla continua o el discurso perturbador que algunas mujeres ejercían en las reuniones. No se refiere a un silencio permanente, sino en ciertos momentos. ¿Cómo confirmamos esto? Porque acabamos de leer en el otro pasaje que las mujeres oraban y profetizaban. Pablo no está prohibiéndoles que hagan eso, simplemente les pide que respeten el orden en el servicio. ¿Okay? Entonces, el punto aquí es orden. Al igual que en 1 Corintios se habla, en 1 Corintios 12, del tema de los dones milagrosos del Espíritu Santo, cuando Pablo les dice que si va a hablar uno en lenguas, que haya otro que interprete, y luego que hable otro en lenguas y otro interprete. Entonces pide que haya orden y que no se haga un ruidero. Y se usa la palabra también, la palabra silencio, igual aplicada al tema del orden. Así aquí se aplica. Que la mujer interrumpiera, corrigiera o hablara delante de un orador hombre era inapropiado para esa cultura, para la cultura grecorromana. No era bien visto. Entonces imagínate, si en el mundo eso no era bien visto, era una falta de respeto, era una vergüenza para la mujer portarse así. Imagínate que en la iglesia sí se permitía, pues cómo veía el mundo a la iglesia. Igual, como un lugar de vergüenza, de deshonra, que lo toleran, daba una mala imagen a la iglesia socialmente hablando. Y Pablo está cuidando eso. No quiere que la iglesia de Corinto sea un mal testimonio para la fe en Cristo,
y pues la salvación de los demás corintios. ¿Okay? Y la mujer honorable greco-romana no se aventuraba fuera de la esfera privada. Entonces, lo que Pablo está tratando de hacer aquí es que la iglesia respete su propia cultura, lo que es modesto, lo que es decoroso, lo que es aceptable, y no brinque sus límites por cuestión de su fe, de no dar un mal testimonio y no generar un desorden dentro de la iglesia. Pero no es que la mujer cierra la boca y no hable nada en una reunión y se tiene que quedar callada. Eso no se trata, porque sí participaban, pero esta mujer romana nueva estaba trayendo mucho desorden a las reuniones. Después se van los argumentos del 36 al 38, de dónde comenzó la palabra de Dios. Aquí se refiere a todos los corintios. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Esto nos muestra que había mucho orgullo en los corintios, y esto ya lo sabemos de otros capítulos de 1 Corintios, donde ellos se sentían, por ejemplo, con más gracia que todas las demás iglesias, aceptando que viviera un hombre que tenía como esposa a la esposa de su papá, y que así lo toleraban. Y Pablo los regaña fuertemente, ¿no? Ellos se sentían con otro nivel de gracia, o sea, había mucha arrogancia en los corintios, y en esto también. A pesar que Pablo les enseñaba cómo vivir y cómo llevar sus reuniones, ellos tenían una mejor idea, ellos tenían una mejor forma de ver las cosas porque eran especiales. Y entonces Pablo les dice, cuidado, la palabra de Dios no se generó en ustedes, no se sientan tanto. Ellos tenían que obedecer finalmente al apóstol, ¿ok? Y luego pues lanza una advertencia que si alguien no reconoce esto que Pablo escribía, tampoco él será reconocido. Había hombres y mujeres liberales que querían alterar el orden que el apóstol había establecido para las reuniones y querían infiltrar estas nuevas formas de hacer las cosas, y Pablo les dice, quien haga eso, ni lo reconozcan. Está hablando de una disciplina contra esa persona porque estaba promoviendo un desorden, algo que afectaba a la iglesia. Así que toda actividad vergonzosa, perturbadora, desordenada o divisionista se vuelve intolerable para las reuniones de la iglesia. Todo lo que esté causando un desorden, un problema, no debe estar en una reunión de la iglesia. Es algo que Pablo quería que se cuidara. Y por último, el 39 al 40, dice, así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Y aquí está hablando para todos, hombres y mujeres, ambicionen el don de profecía. ¿Hablan en lenguas? Está bien, háganlo. Pero todo, dice el versículo 40, todo debe hacerse de manera apropiada y con orden. Nuevamente, Pablo no está limitando a la mujer que no participe en el servicio, que no haga nada, que no hable. No, dice, si tienes el don, úsalo, pero con orden, con respeto, con decoro. No como la cultura de la nueva mujer romana estaba planteando. ¿Okay? De esa manera concluimos ese análisis. Y vamos al último. 1 Timoteo 2, del 8 al 15. Vamos a leerlo. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Pero la mujer se salvará, siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Este pasaje está interesante y genera también dudas. Algunas de ellas. La mujer entonces nunca puede hablar públicamente en audiencias mixtas. Lo tiene prohibido. ¿Qué diferencia hay entre enseñar y compartir algo? Porque una mujer enseñe delante de hombres implica ejercer autoridad,
¿Cuál es la razón? ¿Vale más el hombre porque fue creado después que Adán? No, ¿vale más el hombre porque ella fue creada después que Adán y porque ella fue la engañada? O sea, por haber incurrido en el engaño, ¿vale menos que Adán? O la más complicada, ¿solo las mamás se van a salvar? ¿Cómo está eso de que la mujer que tenga hijos se salvará? Son preguntas complicadas, ¿no? Pero para eso también debemos entender un poco de contexto. El escenario principal en 1 Timoteo ya no es Corinto, ahora es Éfeso, otra ciudad diferente. Timoteo era el evangelista de la iglesia de Éfeso y especialmente las reuniones de la iglesia de Éfeso, su predicación, su culto local. Con lo que con lo que Pablo expresa en este pasaje, no solo apunta hacia las reuniones inmediatas locales, sino también un contexto más amplio, que era la estructura de gobierno eclesiástico. También vemos evidencias de la nueva mujer romana presente, especialmente entre mujeres ricas. Y también hay que recordar que en Éfeso estaba el templo a Artemisa, que tenía mucha influencia en la ciudad, y muchas mujeres eran sacerdotisas que ejercían la prostitución ritual para adorar a la diosa. Los hombres iban a tener relaciones con ella en el templo y de esa manera le daban culto a la diosa Artemisa. Y esto era una cultura dentro de esta ciudad, era fuerte. Entonces, pues Timoteo tiene que lidiar con todo esto. Empezando versículo 8, si te fijas, no se dirige a las mujeres, va para los hombres. Quiero que en todas partes los hombres oren. ¿Qué pasaba? Faltaba oración de parte de los hombres. ¿Y cómo? Levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Segunda cosa, había pleitos y enojos entre algunos hombres y estaba afectando al orden de la iglesia. Es como cuando ves, ese hermano está peleado con el otro, ¿no? Y están ahí en la iglesia viéndose feo, no se saludan, poniendo un mal ambiente. Bueno, eso había mucho. Y Pablo estaba pidiéndole a Timoteo que tratara con eso, que no lo dejara así. ¿Por qué? Porque finalmente, aparte que estaba mal, que estuvieran uno con el otro peleados sin resolverse, pues estaba afectando al orden de las reuniones. Todo mundo se daba cuenta que había hermanos peleados, había hermanos en discordia, hombres que no querían orar. Eso afectaba a los demás. ¿Okay? Luego, si nos vamos a los versículos 9 al 10, ya se dirige a las mujeres y comienza a hablarles de su forma de vestir y de su forma de adornarse. ¿Okay? Y aquí vemos un contraste en lo que podríamos decir el sello de la nueva mujer romana contra el sello de la nueva mujer cristiana. ¿Cuál era el sello de la nueva mujer romana? Externamente hablando, los peinados ostentosos, que la traducción literal es peinados trenzados, que eran muy elaborados, no eran sencillos y que le daba como un estatus, una apariencia muy especial para las mujeres, ¿no? Eran muy valiosos para ellas, ese tipo de peinados. Los accesorios de oro y perlas, nada barato, muy brillante, muy ostentoso. Y los vestidos muy costosos. Toda esta forma de vestirse era inmodesta, no solo en la iglesia, sino para la cultura grecorromana de la época. No la veían bien. Daba una mala imagen la mujer que se vestía así públicamente, y más si era casada. Todavía daba más mala imagen. Curiosamente no se menciona el velo, como en Corinto, porque posiblemente había normas culturales diferentes en ambas ciudades. Acá el velo no era tan relevante y Pablo no lo menciona. Y luego vemos el contraste con la nueva mujer cristiana. Como era la nueva mujer cristiana, más bien debía caracterizarse por un vestido decoroso, modestia, recato, buenas obras, servicio a Dios. Entonces Pablo está comparando cómo se ve la nueva mujer romana, cómo se ve la nueva mujer cristiana, y básicamente le está diciendo a las mujeres, hermanas, sean la nueva mujer cristiana, no la nueva mujer romana que está infiltrándose a la iglesia. No sigan ese camino. ¿Okay? Seguimos en el versículo 11, y aquí vienen unos de los pasajes más controversiales en cuanto al tema de hombres y mujeres en toda la Biblia.
La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Bueno, ¿qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué trataba de hacer aquí? Primero, el versículo 11 dice, la mujer debe aprender con serenidad. Esto ya es algo revolucionario en el concepto de la fe judeocristiana. ¿Por qué? Porque si pensamos en el contexto judío de la sinagoga, las mujeres no tenían la misma libertad de aprender que los hombres. En el templo de Jerusalén, las mujeres no tenían el mismo derecho de adorar o de aprender que los hombres. Había secciones especiales para ellas, pero en la iglesia primitiva no. Se cree que la mayoría de las reuniones eran todos juntos. Y entonces Pablo lo que estaba diciendo aquí es que la mujer debe aprender, o sea, la mujer debe aprender. Es importante que aprenda. No hay que segregarla, no hay que apartarla, no hay que quitarle esa oportunidad. Ellas deben aprender también. ¿Cómo? Con orden, con sumisión, respetando. ¿Okay? Entonces ya para empezar esto ya es revolucionario. Pablo está apoyando a la mujer, sacándola de ese contexto cultural, tanto del judaísmo como del mundo grecorromano, y le está dando otro valor. La mujer puede aprender también. Eso ya es, para ese mundo, ya era revolucionario. ¿Okay? Bueno, aquí había el problema de la nueva mujer romana. Ella quería enseñar al hombre y ejercer autoridad sobre él. Así era en el mundo. Se metía en las pláticas, quería dominar las conversaciones, quería mandar, quería imponerse. Y eso es lo que Pablo dice, no. En la iglesia, no. La mujer no puede tener autoridad sobre el hombre. ¿De qué se refiere? Esa corriente que venía del mundo, que incluso en el mundo era mal vista, que se estaba infiltrando a la iglesia. Pablo dice, aquí no van a hacer eso, no está bien. Y bueno, cuando dice la mujer, no permito que la mujer enseñe al hombre. ¿Qué es esto? La palabra griega, como se usa aquí y en otros pasajes del Nuevo Testamento, parece que apunta más al tema de la instrucción doctrinal oficial. ¿Okay? La instrucción doctrinal oficial de la iglesia, en reuniones de la iglesia, que estaba reservada más bien al pastor maestro, como Efesios 4:11 lo menciona, en los roles de liderazgo en la iglesia, y a esa figura, a ese rol de liderazgo, se le daba este papel de dar la instrucción oficial a la iglesia, de dirigir la iglesia, de darle un rumbo, un camino, ¿ok? Y Pablo dice, no, la mujer no debe hacer eso. Ejercer autoridad se entiende también como tomar el control o usurpar la autoridad, que es lo que la nueva mujer romana quería, tomar el control, dominar. Y el púlpito, que hoy lo vemos así, en aquel tiempo, pasar al frente y enseñar, sí era una forma de ejercer autoridad, porque se le está dando a la persona que está al frente esa autoridad. La iglesia le da la autoridad, le escucha, le hace caso, recibe su influencia, y especialmente en temas de enseñanza, de dirección, para toda la iglesia, era un rol importante y sí implicaba autoridad. Por eso Pablo dice, la mujer no debe hacerlo, porque está usurpando una función que no le corresponde. Y luego da sus razones teológicas. Versículo 13, porque primero fue formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella una vez engañada incurrió en pecado. La palabra porque expresa causa o razón. Y otra vez Pablo regresa al orden creado de las cosas. Y es muy probable, de acuerdo a varios estudiosos, que esta discusión sobre quién fue primero y quién pecó primero, Pablo lo esté aclarando por una posibilidad de que hubiera falsas enseñanzas al respecto ahí en Éfeso. Que falsos maestros estuvieran metiendo ideas a la iglesia, que se sabe que lo hicieron, como tentando para que siguieran a Satanás, 1 Timoteo 2:8, o incitando a las mujeres a vestir de forma provocativa también, diciéndoles que se liberaran de esos códigos que eran libres, provocando la ira de los hombres, causando desorden, y levantando maestras para que dominaran a los hombres,
promoviendo herejías relacionadas con el templo Artemisa. Entonces Pablo es muy probable que estaba combatiendo con estas afirmaciones, enseñanzas falsas a las cuales la iglesia había estado expuesta. ¿Okay? Y cuando se refiere al versículo 15, la mujer se salvará siendo madre, permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad, hay que entender que muchas mujeres morían en el parto. En aquel tiempo las mujeres se casaban muy jóvenes, 14, 15 años de edad, y luego se embarazaban. Sus cuerpos no estaban listos para dar a luz y se morían en el parto. Entonces la mortalidad de mamás era muy alta. ¿Okay? Y muchas mujeres, por ese miedo a morir, buscaban esperanza en el templo de Artemisa. Iban a pedirle que les ayudara. Entonces, de alguna forma, Pablo está atacando esa idea y le dice, la mujer se va a salvar siendo madre, si da a luz, pero permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Es decir, diciéndoles, no vayan a buscar a Artemisa, busquen a Jesús. Mejor, enfóquense en Jesús y no en esa diosa pagana. Manténganse en la fe y Dios les va a ayudar. Así es como se puede interpretar este pasaje. No que solo las mamás se salvan. Hay un contexto cultural atrás. ¿Ok? De esa manera terminamos la exégesis de estos tres pasajes. Como les dije, se oye fácil y rápido, pero no es tan sencillo. Hubo todo un trabajo de estudio en lenguajes originales, contextos, técnicas hermenéuticas para llegar a estas conclusiones. Si cerramos entonces, como conclusión de los tres pasajes analizados hoy, podríamos decir lo siguiente. Número uno, en la iglesia primitiva, las mujeres sí oraban y profetizaban en el culto corporativo. Sí lo hacían. Y además, no está mal y nosotros debemos promover y motivar a la participación pública de las mujeres en la iglesia. Es algo bueno. Si lo pueden hacer, que lo hagan. ¿Cuál era el problema? La falta de santidad, la falta de orden, la falta de decoro, la falta de respeto por parte de hombres y mujeres por igual. Tercera conclusión, las mujeres son dirigidas a mantener un papel de apoyo en la adoración, pero no de usurpar el liderazgo ni de mostrar falta de decoro. Sí se les permite participar, pero no deben tratar de imponerse encima del hombre, de tomar el control de la iglesia, de asumir el liderazgo de la iglesia, y aparte, pues con una mala imagen, ¿no? 4, el principio es que debemos estudiar nuestra cultura, debemos determinar lo que es modesto e inmodesto y actuar en consecuencia. Eso es lo que cada iglesia hoy está llamada a hacer. A lo mejor en una cultura va a ser una cosa modesto y en otra cultura va a ser otra cosa. Cada cultura varía. Entonces es nuestra responsabilidad como iglesia local determinar en nuestra propia cultura que es modesto, que no va a escandalizar hasta el mundo mismo y que se permite. ¿Okay? Y 5, el púlpito representa un lugar de autoridad. Sí, es cierto. La mujer no debe tomar control ni dominar en el mismo. Va en contra del orden establecido por Dios. Entonces, esa apelación al orden, a la función, es muy importante para Pablo, que no significa ni está hablando de que uno vale menos que el otro o vale más que el otro. Eso ya lo vimos en la primera clase. Aquí se refiere más a la función. La función del hombre y la mujer en la iglesia son diferentes. En la vida son diferentes. Entonces Pablo quiere que la iglesia entienda eso. Dios determinó un orden natural, sigámoslo y mantengamos ese orden en las reuniones. ¿Okay? Esas son las conclusiones de esta parte 2, la participación de las mujeres en la iglesia. Vamos a cerrar entonces la grabación de esta parte. Buenas noches. Provecho
y muchas gracias a los hermanos que en la oración, José y Judith, muchas gracias. En la ofrenda, Armando. Y hermanos, sigamos avivando el espíritu con estas clases que nos dejan mucho que pensar. Bueno, pues abramos estos micrófonos para despedirnos. Un abrazo a todos y que pasen buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, bonita Buenas noches a todos, a todas. Hola, Berito. Hola, Berito. Descansen. Gracias. Saludos a todos, hermanos. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Descansen. Mario. Bye. Hola, Mario. Bye. Bye. Hola, Bruno. Bye. Hola, Bruno. Descansen, hermanos. Gusto en saludarles, verlos. Hola, Bruno. Descansen. Buen Bye. provecho. Bruno Nieto. Buenas noches.